En el siguiente video hablaremos de una práctica muy interesante del laboratorio, la cual es la del Slinky. El Slinky es un juguete de plástico que parece una especie de resorte en el que consiste en un muelle de espiras que van enrollados eh, sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué objetivo tenemos en esta práctica? Nuestro objetivo es encontrar cómo las diferentes espiras que tiene todo el Slinky se van a distribuir cuando este se suspende desde un extremo. Esto porque si lo analizamos desde el punto de vista físico, al suspenderse desde un extremo el Slinky, podríamos ver que la distancia disminuirá a lo largo de él. En la siguiente imagen podremos ver cómo se realizó el montaje de la práctica de laboratorio en el que el Slinky se deja eh, suspender en su totalidad desde un extremo que va colgado a un soporte universal, en donde procederemos a medir la distancia entre cada aspira del Slinky hasta completar todas las distancias del Slinky. Bueno, ya después de haber tomado todos los datos y haber hecho toda la práctica, procedemos a mostrar los resultados en una tabla en donde relacionaremos n como el número de las espiras y y como la distancia entre cada espira. Entonces, según la tabla podremos analizar que la distancia entre la espira número 0, siendo la espira número 0 la más baja, y la espira número 1, podremos ver que hay una distancia de 0,2 centímetros. Al igual que la espira número 1 tiene una distancia de 0,6 con respecto a la espira número 2 y así sucesivamente hasta llegar a la espira número 46, que vendría siendo la más alta, la que está en el extremo colgada del soporte. Podremos ver que hay un y sobre n, una columna de y sobre n, coloreada de naranja. Más adelante en el video les explicaremos para qué vamos a usar esta columna. Ya, después de haber organizado todos los datos obtenidos de las medidas de la práctica, vamos a tomar esta pequeña ecuación para hacer la gráfica, donde y va a ser la distancia, L sub 0 va a ser la longitud natural del Slinky, la cual va a ser igual al Slinky apoyado horizontalmente sobre una superficie, puede ser sobre el escritorio, sobre el piso, en donde esté en reposo, es decir, que no se tiene que mover. Entonces se va a medir de extremo a extremo y esta va a ser la longitud natural sobre el número de espiras, que va a ser n mayúscula, el cual es 46, y por el número de espira correspondiente, es decir, el número de espira al que se está analizando. Todo esto más la longitud total del Slinky suspendido, es decir, del Slinky colgado en la base del soporte, desde la espira número 0, la distancia que hay desde la espira número 0 hasta la espira número 46, menos la longitud natural del Slinky, que ya lo explicamos anteriormente. Todo esto sobre el número de espiras al cuadrado por el número de espira que se está analizando al cuadrado. Esto nos va a dar una gráfica de una curva, pero para analizar muy bien los resultados necesitamos necesitamos tomar los resultados y hacer una aproximación lineal. Por lo tanto, vamos a usar esta fórmula cuadrática, lineal, qué pena, en donde la pendiente va a ser igual a la longitud del Slinky suspendido menos la longitud natural del Slinky sobre el número de espiras correspondientes al Slinky, es decir, 46. Aquí podremos ver que coincide este con este, que vendría siendo la pendiente, al igual que el corte en el eje Y,
que va a venir siendo la longitud natural del Slinky sobre el número de espiras. Sería V, el cual sería este mismo. La gráfica ya de si nos va a dar una aproximación lineal de una línea recta, en donde podremos hallar la pendiente, em, en donde está relacionada la gráfica de y sobre n, es decir, la distancia sobre el número de espiras correspondientes en relación al número de espiras correspondientes. Ya a continuación les mostraremos las gráficas para terminar de analizar correctamente el laboratorio. Bueno, entonces en la primera gráfica vamos a ver cómo se grafica y en función de n, la cual nos va a dar una curva en donde pues se van a ver representados y relacionados todos los datos. Entonces en donde sobre el eje X va a ir el número de la espira, en este caso lo enumeramos de 10 en 10, entonces la espira número 10 va a tener una medida de alrededor de 9,2 y así sucesivamente para ir formando la curva. Pero como lo que necesitamos es una gráfica lineal, vamos a proceder a usar la otra fórmula. Bueno, ya analizando la siguiente gráfica, que es y dividido entre el número de espira en función del número de la espira, podremos ver que ya nos está formando una recta aproximadamente. Ya nos hace correctamente la aproximación lineal. Esto quiere decir que la pendiente de esta recta va a ser el cambio de la distancia de cada espira en función del número de espira al que corresponde. Es decir, entonces, gracias a esta vamos a ver, por ejemplo, la distancia que tiene la espira 20 en función del número de espira. Ya terminando con nuestro experimento, nuestra prueba laboratorial del Slinky, algunos se preguntarán por qué tomamos tantas espiras para medir. Esto se debe para mejorar el factor de precisión, puesto que entre más datos se tomen, entre más se mida, entre mucho más se experimente, más preciso va a ser nuestro experimento y va a ser más preciso nuestro dato. Pero bueno, en fin, podemos decir que usando unos buenos parámetros de medida, un buen instrumento de medida y unos muy buenos cálculos aplicados en las ecuaciones con los datos bien aplicados, podremos obtener correctamente las distancias en que están distribuidas las espiras del Slinky y también podremos identificar fácilmente los factores de error que pueden influir en nuestra práctica. Pero muchos se preguntarán, ¿qué pasaría si se hubieran tomado menos espiras? El error no está en tomar menos espiras, sino en tomar menos datos, ya que al tomar menos datos empieza a bajar el factor de precisión, lo tanto empezará a afectar en nuestro resultado. Tal vez la altura con respecto al mar influirá, ya que eso influye en la presión y tal vez eso influirá en la masa. No lo sabemos. Hubiéramos tenido unos resultados similares con menos datos. Como le mencioné anteriormente, no eran menos espiras sino menos datos, lo que nos afectará totalmente en la precisión del experimento, lo cual nos dará un resultado mucho menos preciso. Podremos tener una desviación estándar mucho más alto. Esa gráfica que se hizo la última gráfica de la ecuación lineal nos hubiera podido dar unos puntos mucho más separados, mientras que al tomar muchos más datos, podremos tener una precisión más alta, lo cual nos va a provocar justamente una línea casi que recta. Influirá la masa del Slinky, es decir, van a ser los mismos resultados
con un slinky que pesa un 500 gramos a un slinky que pesa 1 kilogramo sin importar el material ni el número de espiras que tenga. Bueno, esta fue nuestra práctica de laboratorio. Espero que hayan entendido y que hayan disfrutado. Así que ok, nos veremos hasta la próxima.